Ya llegó la radio que estabas esperando, yeah. La Wicom Radio ahora está sonando. De conciencia joven, patriota y guerrera, la Wicom Radio se escucha en Venezuela. Audiolibros y entrevistas, las noticias más sonadas, con la música de moda. La Wicom es la que manda. Radio La Wicom, comunicación para la liberación. Radio La Wicom, comunicación para la liberación. Ajá. Hola, 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 hola. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos acá en vivo en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la Wicom. Y esto es el programa Por Ahora y Para Siempre. Por ahora y para siempre. Poder del pueblo y victoria. ¿Están escuchando esas voces? Esas voces son las voces de las y los integrantes de la cohorte número 20 del Diplomado en Comunicación Política. Mira, observen en la cámara, tienen banderas de Venezuela, tienen carteles, tienen mensajes, tienen algarabía, tienen alegría, tienen energía. Mira, y tienen un megáfono también. ¡Hey, hey, 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 hey! Mira, ¿y por qué será que están así de animados y animadas? Primero que nada, porque son venezolanas y venezolanos. Aplauso para los venezolanos y las venezolanas. Aplauso para Venezuela. Y además, los y las integrantes de la cohorte número 20 del Diplomado en Comunicación Política ahora mismo están cursando el módulo de agitación política y comunicación en calles, redes, medios, paredes y con Radio Bemba. La cohorte número 20 está haciendo historia. En principio, por supuesto, por todos los acontecimientos históricos que tenemos ahorita en este año 2026. Después que transcurrieron más de 500 días del mes de enero, sobre todo después del 3 de enero, nosotras y nosotros seguimos en la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno en la República Bolivariana de Venezuela es revolucionario, antiimperialista y profundamente perfecto. Y el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031 se llama Nicolás Maduro. Y la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela se llama a quien pueda interesar en Venezuela y el mundo. Fuerte el aplauso para la institucionalidad de nuestro país. Excelente. Dímelo, Rodney. Buen intro este. Saludamos al equipo de producción de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, todo el equipo técnico que labora en la universidad, protocolo, servicios generales, administración. Y agradecemos la oportunidad que nos brinda nuestra dirigencia encabezada por nuestra rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, nuestra camarada y lideresa Tania Díaz González. Y todo el equipo directivo de la universidad. Fíjense, tenemos un programa muy especial hoy porque el programa lo estamos haciendo con los integrantes de la corte número 20 del diplomado y porque tenemos un invitado muy especial en este programa. Por acá está Francisco Quevedo Suárez, hermano. Saludos, hermano.
Bienvenido, Francisco, a la Universidad Gracias. Internacional de las Comunicaciones. Francisco Quevedo Suárez es dirigente político de nuestra ciudad capital, Caracas. Nos conocimos en la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, por allá por el año 2019, 20, apagón, golpe de los plátanos verdes, pandemia, en fin. Y somos colegas. Él es licenciado en desarrollo endógeno, si no me equivoco. Yo soy ingeniero, pero ambos somos colegas porque somos agitadores, propagandistas y comunicadores del régimen. A mucha honra. A mucha honra y nos sentimos demasiado orgullosos de eso. De ser chavista me siento orgulloso. Totalmente. Y entonces nos dedicamos también a formar más agitadores, propagandistas y comunicadores al servicio de la revolución bolivariana. Francisco, tu saludo, hermano. Bueno, saludos a todos y a todas. Gracias por la invitación a esta universidad y a nuestra hermana Tania Díaz, quien está haciendo un gran esfuerzo por dar herramientas para la comunicación entendida como relación social. No es saber mucho, no es informar bastante, es construir con la gente, mantener ese vínculo permanente y en función de ello vamos a estar hablando, intentando, en los 45 minutos que ahora son menos, de varios temas de interés que debemos comprender todos en Venezuela y quienes nos escuchan a través de las plataformas en el mundo. Francisco, ¿qué perseguimos con Por Ahora y Para Siempre, Poder del Pueblo y Victoria? Y con una franja de programas tipo podcast para radio, también para de manera audiovisual que estamos haciendo en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, proveer insumos, proveer conocimiento, proveer elementos de referencia, porque estamos bajo el asedio de una guerra cognitiva voraz, agresiva, ahora más que nunca. Y nosotras y nosotros tenemos que estar preparados para no caer presa de la guerra cognitiva y sobre todo para impedir que nuestros chamos, nuestras chamas, los jóvenes, los niños, las niñas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, nuestros hijos, nuestras hijas, no caigan presa de eso. Porque minuto a minuto estamos siendo bombardeados por mentiras, por manipulaciones. Y como ya le hemos comentado en el desarrollo del módulo, a través de estos aparatos, sus aplicaciones, sus plataformas, sus publicaciones, sus mal llamados influencers. Todo eso lo vamos a ir viendo en este programa que tenemos el día de hoy. Y en ese sentido, les comento para darle introducción al contenido de este programa. En la Universidad Internacional de las Comunicaciones tenemos el Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual, también el Vicerrectorado de Vinculación Social, Vicerrectorado de Asuntos Internacionales, el Vicerrectorado Académico, por supuesto, el Vicerrectorado de Tecnología y Plataformas Digitales, y todo el equipo directivo, profesores, investigadores, hemos venido haciendo un trabajo, sobre todo en investigación en torno a la guerra cognitiva, en torno a la comunicación, en torno a un conjunto de elementos. Y allí ha venido incorporándose Francisco, que en este último, a finales del año pasado e inicio de este año, viene haciendo un trabajo de producción intelectual muy interesante, siguiendo minuto a minuto la coyuntura que venimos atravesando. Y viene publicando en un portal que les recomiendo a todas y a todos que sigan. El portal se llama, Francisco, Ideas, Piso, Tinta y Trincheras en Telegram. En Telegram, Ideas, Piso, Tinta y Trincheras. Ok, luego lo vamos a colocar por allí también para que todos lo sigan. Y Francisco viene haciendo un trabajo de sistematización de la realidad y sobre todo para romper con la narrativa que se pretende imponer en contra de nosotros y hacia el mundo sobre Venezuela. La verdad de Venezuela no la tienen los medios ni las plataformas. La verdad sobre Venezuela la tenemos nosotras y nosotros que vivimos en este país, que amamos este país y que continuamos en unidad, en lucha, en batalla y en victoria por nuestra soberanía, por nuestra libertad, por nuestra independencia. Eso merece un enorme aplauso para todas y todos nosotros. Entonces, Francisco ha escrito una serie de artículos y uno de esos artículos de mucha importancia aborda el tema del conflicto histórico, de la dicotomía histórica que existe. Ellos son la doctrina Monroe y nosotros somos el ideario bolivariano desde hace más de 200 años. Está registrado en las comunicaciones diplomáticas del siglo XVIII,
entre Bolívar y los emisarios norteamericanos. A Bolívar lo llamaban el loco del sur. Los gringos escribían, investiguemos eso, en sus misivas. Los diplomáticos gringos pasaban sus reportes de inteligencia al gobierno de los Estados Unidos y escribían: hay un loco allá abajo en el sur, un loco muy peligroso. Y ese loco se llamaba Simón Bolívar. Ellos se creen cuerdos. Nosotros somos la locura bolivariana, la locura revolucionaria, la locura antiimperialista. Por ahora y para siempre. Ajá. Por ahora y para siempre. Se los dijimos hace 200 años y se los seguimos diciendo ahora. Vamos a ver un material que hizo el equipo del Laboratorio Creativo de la Universidad Internacional de las Comunicaciones a partir de uno de los artículos escritos por nuestro hermano Francisco Quevedo Suárez, que tiene que ver con el conflicto histórico entre Monroe y Bolívar. Adelante, equipo. ¿Crees que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es reciente? Entonces te falta una parte clave de la historia. En el siglo XIX, mientras Venezuela luchaba con sangre por su independencia, se enfrentaban dos visiones opuestas del continente. De un lado, Simón Bolívar, el libertador. Soñaba con una América unida, fuerte y soberana, capaz de hablarle de igual a igual al mundo. Del otro lado, James Monroe, presidente de Estados Unidos, creador de la doctrina Monroe. América para los americanos, pero bajo la tutela de Washington. En 1818, Monroe envió a Venezuela a John Baptiste Irvine. No vino a reconocer nuestra independencia, vino a exigir dinero. Dos barcos estadounidenses habían sido capturados mientras ayudaban a los enemigos de la patria. Irvine exigió su devolución con actitud colonial. Bolívar respondió con firmeza histórica. Venezuela no se arrodilla ante nadie. Para nosotros, enfrentar al Imperio Español o a cualquier potencia extranjera era exactamente lo mismo, pero no todas las amenazas venían de afuera. Francisco de Paula Santander prefirió mirar al norte antes que defender el proyecto bolivariano. Su admiración por el modelo estadounidense debilitó la Gran Colombia y fracturó la unión que Bolívar había construido. La doctrina Monroe propone intervención y tutela. La doctrina bolivariana defiende autodeterminación y soberanía. James Monroe dejó una doctrina de control. Simón Bolívar dejó un legado de libertad. Y ahora la pregunta es para ti. Excelente material audiovisual que sintetiza el tema del conflicto histórico. Le preguntamos a los integrantes de la cohorte número 20 del Diplomado en Comunicación Política. Ellos son Monroe. Ellos son Monroe. En efecto, nosotras y nosotros somos Bolívar. Francisco, coméntanos en términos de ese desarrollo que planteas en ese artículo, ese conflicto histórico. Hace más de 200 años, sigue vigente aún. Bueno, agradezco a la UICOM por desarrollar a partir de esta investigación este contenido. Está al servicio todo el material de ideas, tintas y trincheras para todo lo que necesite la UICOM, sus estudiantes, profesores, todo el personal. Vamos a seguir trabajando al menos 3 artículos diarios o de 3 a 5, de acuerdo a la coyuntura política. Hay temas que ameritan más investigación y estamos tratando de que al menos una cuartilla por tema. Sobre este conflicto, debemos decir que desde la declaración de la independencia, Estados Unidos ha negado el reconocimiento a Venezuela. Una de las pretensiones que quedó escrita en la historia, y no por nosotros. Yo estoy buscando documentos desclasificados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, documentos desclasificados de la CIA y documentos desclasificados del Departamento de Estado. El análisis lo estoy haciendo desde la perspectiva de ellos y de la historiografía que ellos mismos han dejado como legado y la hemos contrastado con respuestas históricas de Bolívar. Fíjate, en 1811, muy breve, ellos pretendían que al declararse la independencia, para reconocernos como república,
nosotros debíamos darle concesión exclusiva sobre todo el comercio internacional que llegara a Venezuela. Y Bolívar, evidentemente, y los patriotas se negaron a ese hecho. Luego, en 1817, se detecta en nuestro río Orinoco 2 barcos, Tigres y Libertad. Estados Unidos decía que ellos eran neutrales, que no estaban apoyando ni la causa de España ni a las fuerzas de independencia. Pero quedó en fragancia la situación. Detectaron los barcos, fueron detenidos, y cuando se investigó la bandera, el personal que estaba en embarcación, todos provienen de Estados Unidos. Estados Unidos envía a Irving como diplomático encargado para conversar con el Libertador de que retornara los barcos y las armas. Y el Bolívar le dijo, no vamos a retornar nada de eso. Fíjense, hay cualquier cantidad de cartas, la gente atribuye una carta, fueron más o menos 10 cartas emitidas por Bolívar a Estados Unidos y de Estados Unidos a Bolívar. Quizás no hubo una comunicación directa entre Bolívar y Monroe, porque el enlace diplomático, el interlocutor, era Irving, el famoso Irving. Pero el mensaje no era para Irving, el mensaje era para el presidente James Monroe, que fue el 5º presidente de Estados Unidos, que es un tema que también la gente debe conocer. A veces hablamos de Monroe, ¿quién es ese? Bueno, fue un presidente en Estados Unidos. Y ahí empezó un conflicto, hermano, histórico, porque realmente la pretensión de Estados Unidos era que Bolívar sacara a los españoles, independizara, pero pusiera todas esas naciones al servicio de los intereses de Estados Unidos. Hermanos y hermanas estudiantes de la cohorte número 20, todas y todos quienes nos escuchan a través de Radio La UICON y a través del canal de YouTube de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Chávez nos enseñó 1.000.000 de cosas, pero hay una fundamental que la pone de manifiesto Francisco. La historia es una fuente vital que todas y todos debemos, de la cual todas y todos debemos beber. Porque si no bebemos de la fuente de la historia, estamos condenados a reeditar los errores del pasado y a perder el rumbo necesario hacia el futuro. Demasiado interesante el tema que estamos trabajando, lo vamos a seguir abordando. Vamos a una pausa musical con el equipo de producción y ya volvemos nuevamente en nuestro programa. Por ahora y para siempre. Un tambor de fondo que late como un corazón lento. Muy bien. Nicolás Maduro y Cilia Flores son hijos de nuestros pueblos y Estados Unidos en un acto grotesco los secuestraron en su casa y hoy un pueblo está recho. Cilia es un ejemplo de valentía y dignidad. Maduro es nuestra fuerza y a su patria volverá. Hablando claro, no fue una operación, fue una herida en el mapa. Sentí Cuenca alas de acero contra un solo pecho. Escucha el rugido de la historia. Eran las sombras de la lanza del sur rasgando el cielo. Vendieron justicia pero sembraron el duelo. Hice a la acción policial, yo digo agresión de guerrerista. Un despliegue de fuego sobre mi sagrada tierra. Drones y comandos de élite en la madrugada para un solo hombre y su mujer amada. Qué mentira tan disfrazada, más de 100 almas que el viento y sus familiares ahora reclaman. Civiles y soldados envueltos en la misma flama. Una pisada de la bota norteña, que te terrible infamia. Cilia es un ejemplo de valentía y dignidad. Maduro es nuestra fuerza y a su patria volverá. No fue quirúrgico, fumazo contra el cristal. Rompieron bibliotecas, edificio, el hogar, el patrimonio moral. Mujeres y niños bajo el terror del invasor corrían en la noche sin visión. Un trauma que no borra ni el tiempo ni el dolor. Cilia es un ejemplo de valentía y dignidad. Maduro es nuestra fuerza y a su patria volverán. Del sí pa'lante, tú llevas el volante. Del sí avanza, tú tienes mi confianza. Del sí pa'lante, tú llevas el volante. Del sí avanza, tú tienes mi confianza. Cilia es un ejemplo de valentía y dignidad. Maduro es nuestra fuerza y a su patria volverán. Del sí pa'lante, tú llevas el volante. Del sí avanza, tú tienes mi confianza. Hablaron de su ley gringa, que hoy se desmorona. Inventaron un cartel para ensuciar su nombre. Cartel de los soles, fachada de una infamia, una mentira. Su propia justicia admitió que era una patraña. Sin pruebas, sin jerarquías, el caso se les cayó. Pero el odio de los gringos nunca se detiene. Sin orden de la ONU, sin agresión previa. Un secuestro internacional que la historia hoy se fija. Violaron Viena, pisotearon la inmunidad. Lo que llaman intereses, pura criminalidad. Un presidente electo sacado de su suelo, mientras el corolario trae
Islam celebra su desvelo. Que creen que el derecho internacional es una sugerencia, que solo importa su poder, su propia conveniencia. Pero en cada casa destruida y en cada edificio afectado hay un pueblo consciente que no se queda callado. El tambor empieza a subir de intensidad. Que lo sepa el norte, que lo sepa el mundo entero. A Venezuela se le respeta, somos un pueblo guerrero. 3 de enero de 2010, el realismo ofensivo. El mundo en esta guerra se siente el cautivo, pero aquí no hay miedo, hay dignidad de acero. El sueño de Bolívar es nuestro único sendero. Nos quitaron la paz con su fuerza desmedida, pero no la esperanza de sanar nuestra herida. Luchamos por la paz, pero con el puño en alto. Ahora es que hay Cilia Flores y Maduro para rato, defendiendo la casa de este ilegal asalto. Soberanía es el grito que en el pecho vibra. Venezuela resiste, no cede ni una fibra. Estamos más que nunca unidos con Maduro y con Cilia. Un ejemplo de valentía y dignidad. Maduro es nuestra fuerza y a su patria volverán. Del sí pa'lante, tú llevas el volante. Del sí avanza, tú tienes mi confianza. Del sí pa'lante, tú llevas el volante. Del sí avanza, tú tienes mi confianza. Maduro es guerrero que dice la verdad. Cilia hoy destella con su fuerza moral. Fascistas e imperios con ellos no podrán. El pueblo unido nunca se detendrá. Queremos a Maduro y junto a Cilia volverá. Queremos a Maduro y junto a Cilia volverá. Secuestro internacional, Operación Lanza del Sur, La Mancha en su historia, la verdad no se extradita. Paz y soberanía, Venezuela, en pie de lucha. Muy bien, seguimos. Por ahora y para siempre. Poder del pueblo y victoria. La que hemos logrado desde los tiempos de la independencia, en más de 25 años de revolución, y que seguiremos logrando en el tiempo en lo adelante. Seguimos viendo el tema del conflicto histórico, Francisco. Bolívar versus Monroe. Otros aportes de tu parte. Bueno, les comentábamos el conflicto de los barcos, ¿verdad? Tigres y Libertad. Resulta que en la emisión de ese diplomático Irving, él empieza también otro conflicto que se da por las leyes de neutralidad. Estados Unidos afirma que no iba a apoyar ni la causa patriótica ni la causa española, suministra armas, pero además de eso, entre 1817 y 1819, en Estados Unidos dan una orden de que cualquier barco que acompañe la independencia de Venezuela sea tratado como pirata. Y empieza un proceso de robo sistemático en las costas, en el espacio acuático, el espacio marítimo internacional sobre los bienes de Venezuela. Hay otra situación, Bolívar logró... Cualquier parecido con la realidad es imperialismo. Nada más y nada menos. Imperialismo hace 200 años, ahora otra vez. Muy Monroe son. Y el otro tema es que Bolívar logra la independencia en la Florida, pero ellos no sabían. Y Bolívar usaba la Florida como una base marítima para poder contrarrestar los esfuerzos de los españoles. Los españoles estaban negociando la isla con Estados Unidos. Entonces cuando ellos fueron a, mira, dame la isla, le dice Estados Unidos a España, yo te doy armas. Cuando ellos van a hacer la supuesta entrega de la isla, ya Venezuela estaba ahí, ya Bolívar había tenido instalaciones, etcétera, etcétera, y se da otro conflicto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos un arqueo de más o menos 25 conflictos que se dieron entre las causas de la independencia con los intereses de Estados Unidos. El conflicto mayor, para poder hacer una síntesis en este tiempo, se da en 1829. ¿Por qué? Estados Unidos envía una empresa que se llama Nueva York, Bermúdez y Compañía. Esa empresa pretendía extraer de acá de forma exclusiva asfalto, betún y petróleo. Entonces el conflicto petrolero, como algunos narran, que dicen que desde 1875, 1904, nos empieza en esa fecha. Bolívar, ¿cuál es la respuesta que le da a Estados Unidos? Una ley de minas que dice que todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra es parte de la soberanía en ese momento de la Gran Colombia, como lo llaman algunos historiadores, pero el nombre correcto es la República de Colombia. Y desde ahí tenemos un conflicto abismal.
Adicional que antes de eso se da el conflicto que es otro momento álgido, se da el conflicto de el encuentro de Panamá, lo que llamaba Bolívar el Congreso Anfictiónico de Panamá. Bolívar hablaba de un proyecto de integración de naciones, integración de pueblos, pero Estados Unidos decía que no debe ser así, que ellos aspiran es la injerencia, y ellos ya en 1823 habían desarrollado la doctrina Monroe como un manifiesto escrito que les decía que todo aquello que existía desde Argentina hasta Canadá era parte de la soberanía de Estados Unidos, a partir de otra idea que es muy grotesca, el destino manifiesto, porque ellos afirman que son enviados de Dios en la tierra para gobernar el mundo y gobernar la población. Entonces, hay mucha tela que cortar, pero quiero que ubiquemos ese momento, porque además, hago un brinco en la historia, en 1904, la invasión que se da en las costas venezolanas, estaba aquí como presidente Cipriano Castro, se da bajo una orden de Estados Unidos. Estados Unidos dice, ¿cómo tú, Venezuela, adquieres deudas con Europa sin mi autorización? Porque todo lo que existe desde Argentina hasta Canadá nos pertenece a nosotros, incluidos ustedes. Y ellos le dicen a Europa, tomen las costas, vamos a citar a Venezuela, a Estados Unidos, a Washington, vamos a citar a sus embajadores y nosotros somos los que vamos a mediar el conflicto. Y también hay algo que casi, no sé, por cosa casual, algunos historiadores no lo llaman, Cipriano Castro declara la guerra del asfalto. Veamos, 1829, ahora 1904, el problema era asfalto, betún, que es petróleo ultra pesado, y petróleo. Y adivinen cuál era la empresa que también entró en ese conflicto. Nueva York, Bermúdez y compañía con otro nombre. Porque los dueños históricamente fueron los mismos, los intereses eran los de Estados Unidos, pero se vuelve a dar ese conflicto. Y bueno, de ahí en adelante, hermano, todos los presidentes que ustedes vean que en Venezuela le han dado un golpe de Estado, todos han sido producto de una situación petrolera. En efecto, muy interesante. Te iba a complementar, estamos en sintonía. Mira esto, Quevedo. Mira lo que estabas comentando. El asfalto. La ciudad de Nueva York y varias ciudades en Norteamérica, sus vías de tránsito vehicular, todas están cubiertas con asfalto venezolano. Y allí está el problema. Aquí hay un compañero de La Vega. Además, el petróleo de La Vega era una fábrica que generó el concreto y varios aditivos que usaron para construir las ciudades en Estados Unidos. Pero nos podemos sentir orgullosos, pero fue a fuerza de sangre de nuestro pueblo, de explotar a nuestro pueblo. Y entonces ahí empieza el gran dilema. Si es construir una sociedad sobre la base de los intereses de élites y el imperio, o es construir una sociedad en el mundo sobre la base de las necesidades de los pueblos. Y ahí es donde está el conflicto. Bolívar y el pueblo, y James Monroe y las élites imperialistas. Todo el combustible, lamentablemente, todo el combustible para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial, que movilizó todas las maquinarias de guerra de los Estados Unidos, salió de Venezuela. Combustible a partir de la refinación del petróleo venezolano. Y otro elemento importante, que aprovechamos para rendir un homenaje, acaba de cambiar de paisaje hace unos días Walter Martínez, dossier. ¿Sí? Vamos a darle un aplauso enorme a Walter Martínez. Acontecimientos en pleno desarrollo. Nuestra querida, única y contaminada, disponga usted de las cámaras. Señor director. Pero esta gente está afiladita, ¿viste? Se ve que están estudiando agitación política y comunicación. Miren, honor y gloria a Walter Martínez. Fíjense lo que comentaba, el dato que comentaba Walter Martínez, que sintetiza a este momento presente ese problema que veo, el problema del petróleo y los Estados Unidos y su doctrina de gobierno y de imperialismo. Un tanquero petrolero tarda del Medio Oriente
a cualquier puerto norteamericano 40 días. Un tanquero petrolero desde cualquier punto de las costas venezolanas al puerto más próximo en los Estados Unidos o incluso más lejano, 4 días. Trump al final de su mandato comentaba, de su primer mandato, ese petróleo que ellos tienen es basura. Estábamos a punto ya de quitárselo, a puntico, y vinieron los demócratas y no me permitieron culminar la tarea. Eso lo dijo. Ahora ha dicho abiertamente, vamos a traer el petróleo de Venezuela. Queremos todo el petróleo. Los humoristas en los Estados Unidos permanentemente hacen chiste y hacen sorna sobre la política imperialista. Y hay un planteamiento que hacen. Oye, generalmente nosotros invadimos y atacamos y acabamos con regímenes dictatoriales en nombre de la libertad, en nombre de la humanidad, para defender a pueblos oprimidos. Pero una y otra vez, el principal dirigente imperialista dice, petróleo, 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 petróleo. Esa sigue siendo la dicotomía. Comentario adicional, Francisco. Bueno, esa dicotomía y esa práctica de invadir, de buscar petróleo, 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 nace realmente en 1904. A partir de esa deuda que se genera en Venezuela y Europa, Estados Unidos dice, esto no puede volver a ocurrir. Cualquier país de América Latina, el Caribe o Norteamérica que se endeude con Europa, le vamos a aplicar algo que se llama el corolario Roosevelt. Está el presidente Roosevelt en Estados Unidos. ¿Qué es ese corolario Roosevelt? Todas las medidas y acciones que va a emprender Estados Unidos contra cualquier país de América, del continente americano, que llegue a acuerdos con Europa, con Asia, sin la intermediación de Estados Unidos. Pongo un ejemplo. Panamá llegó a un acuerdo con países de Europa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Invade Panamá, toma sus aduanas, las administran ellos, cobran el dinero de ellos, pagaron la deuda a Europa y de ahí también generaron ingresos para Estados Unidos y dejaron dádivas y miseria para el pueblo de Panamá. Que es lo que pretendían hacer acá, pero hay una posición digna de nuestra compañera Delcy. Delcy que le ha dicho, ni fiado ni regalado. Si quieres petróleo, págalo. Págalo. No somos Panamá, eso hay que decirlo. No somos Panamá. Y fíjate, sale Cipriano Castro, llega Gómez para acabar con todas las guerrillas y todas las personas que defendían el territorio, le entrega las concesiones petroleras a Estados Unidos, usa eso para generar un ejército, con el ejército acaba todas las formas de resistencia, entramos en una época oscura, llega Medina Angarita, y Medina Angarita, estoy haciendo saltos históricos, Medina Angarita va. Y no solamente dice la frase que la gente menciona, el 50-50, es que Medina Angarita va al Congreso de Estados Unidos y en la cara de todos los senadores, de todos los representantes, le dice que si quieren petróleo tienen que pagarlo. Para ellos eso significó un desafío después de 100 años que ellos creían que habían derrotado al libertador Simón Bolívar. ¿Cómo un venezolano va a venir aquí a decirnos que le tenemos que pagar cuando América es de los estadounidenses? Ellos dicen que América es de los americanos. Entonces, le dijeron, como estaban en el cierre de la Segunda Guerra Mundial, le dijeron a Medina Angarita, te vamos a pagar el petróleo. Después que ellos crearon el Fondo Monetario Internacional, crean la ONU, crean todos esos organismos internacionales que ya habían derrotado en la Segunda Guerra Mundial, habían vencido, ellos dicen, vamos a tumbar a Medina Angarita. Mira, aquí nos indican una pausa, me va a tomar atrevimiento. Seguimos comentando sobre este programa en breves minutos. ¿Te parece, Rafael? Seguro. Mira, vamos a una pausa, ¿verdad? Y vamos a regresar con equipo de producción. El video 3 es el 2. Cambian el orden. El video 3 va a ser el video 2. Bien, vamos a la pausa y ya volvemos. Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma
de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas porque hay mucho que sanar. De monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Se oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse por Lando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Cuidado, Luis, cuidado. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó, no quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no, suelten la bandera, ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo. Por ahora y para siempre. Por ahora y para siempre. Un aplauso para el poder del pueblo y la victoria permanente. La victoria permanente del pueblo venezolano. Muy bien. Seguimos acá en nuestro programa desde la sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones con los estudiantes de la cohorte número 20 del Diplomado en Comunicación Política de la UICON. Comunicación para la Liberación. Seguimos acá con nuestro invitado Francisco Quevedo. Hablábamos en el segmento anterior acerca de todos los elementos de la contradicción, el problema, la dicotomía histórica entre los Estados Unidos de Norteamérica y nuestro país y todo el continente. Han querido catalogar al sur del continente americano como el patio trasero de ellos. Y nosotros no somos patio trasero, somos naciones libres, soberanas e independientes. Quevedo aportaba todos los elementos históricos y cómo el petróleo ha sido un elemento fundamental de ese problema. Ahora más aún los recursos. ¿Han escuchado hablar de algo que llaman tierras raras? Eso ha incrementado y ha elevado el nivel de este conflicto. Y en ese sentido, para la siguiente conversación, vamos a introducir este video que habla sobre los elementos de la evolución de la tecnología, de la historia contemporánea de Venezuela, de los elementos de la energía en este mundo globalizado y la incorporación de nuevos elementos como los minerales raros que atizan el conflicto histórico y
impulsan la andanada imperialista. Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Todas y todos prestemos atención al contenido de este material. Mostraremos cómo se ha desarrollado la operación de propaganda que hemos denominado ciberfascismo en Venezuela. Desde el año 2002, pudimos vivir en carne propia cómo los grandes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se orquestaron con el único propósito de generar caos e inestabilidad en Venezuela, promoviendo el odio y el miedo, con las mismas técnicas de propaganda utilizadas por el fascismo a mitad del siglo XX. A medida que la población se hizo menos sensible a esta propaganda y estos conglomerados de medios fueron perdiendo credibilidad en la opinión pública, con campañas cada vez menos efectivas, al fascismo le surgió la necesidad de evolucionar a las nuevas tecnologías, tendencias y modos de comunicación que se estaban introduciendo en la comunidad global. Así fue como pasamos de esto a esto. La irrupción de las redes sociales destronó a los medios de comunicación tradicionales y sus formas de comunicación para evolucionar a nuevos modos, donde la audiencia quedó ultra segmentada a los intereses particulares de cada individuo, obligando también a que la propaganda tenga que segmentar sus mensajes, pero con la ventaja que la audiencia puede estar expuesta a las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier parte del mundo, a través de un aparato que cabe en su bolsillo. Así que pasamos de tener un conglomerado de medios grandes a tener un caótico número de medios y de personas que funcionan como medios de comunicación, a los que se les denomina influencers. Los influencers, a pesar de ser un término nuevo, se tratan de personas con mucha exposición mediática que en otros tiempos eran estrellas de cine, televisión o de la música, que también fueron utilizados como medios de propaganda para justificar acciones bélicas o golpes de Estado. Aunque muchos no recuerden, hubo una campaña llamada We Are the World, donde participaron figuras influyentes de la industria musical, con un aparente propósito de desprendimiento, pero que sirvió para lavarle la cara a las intervenciones que llevó el gobierno de los Estados Unidos en África y la convirtieron en una zona de guerra. También vimos cómo la destrucción de Yugoslavia fue maquillada por Bono, el cantante de la banda U2, quien gozaba de mucha popularidad a mediados de los 90 y que no ocultaba su relación cercana con la pareja Clinton. O más recientemente el Venezuela Air, conocido por nosotros como el Cucutazo, una acción aparentemente inocente que estaba maquillando el intento de una invasión militar al territorio venezolano. Do we really want Venezuela to turn into another Iraq or Syria or Libya? I don't, and neither do the Venezuelan people. Es relativamente común que determinados influenciadores se identifiquen con una tendencia política y se sumen a una campaña, bien sea por sus creencias o simplemente les paguen para publicitar una propuesta política. De hecho, el contrato a sueldo de influenciadores es lo más común en el caso de la propaganda contra Venezuela. Noticia de última hora. Quisieron comprarme gente para atacar al gobierno de Venezuela y a los venezolanos. Es poco creíble que un influenciador que hable de derechos humanos no se haga sensible con el caso del genocidio que está llevando a cabo Israel en Palestina y hable de Venezuela como si fuera el fin del mundo. Cuando ya sabes a dónde va la corriente y cuando además pues te beneficia, es muy sencillo. Luego cuando bombardean niños en Gaza, coño, nadie dice nada. Pero estos influenciadores no están promoviendo una tendencia política, porque el fascismo no presentó ninguna propuesta y ningún plan de gobierno en las recientes elecciones. Simplemente están trabajando para generarle dos emociones básicas a su público, el odio y el miedo. Todo el mundo tiene un chavista cerca, vamos a joderlos a todos. ¡Maldita chavista! Tengo que dar un coñazo porque me están grabando, maldita. Los van a velar tapados. De pana, si es que los velan. Sí, esos dos elementos que ha utilizado el fascismo para dividir a la sociedad y crear el caos en naciones enteras. Esto se debe a que existen sectores de poder en el gobierno de Estados Unidos a los que no les importa quién gobierne en determinados países, siempre que estos estén sumidos en el caos. Y no es que este factor esté interesado que María Corina Machado gobierne en Venezuela, sino que ella se perfila a hundir el país en un caos violento. Esto ya fue denunciado por el periodista e investigador Thierry Misson,
cuando develó los planes del Pentágono presentados a un grupo de periodistas e intelectuales en el año 2004, planes que ya desde el 2011 fueron tomando forma en el mundo. Pero el objetivo no es el mismo porque no se trata de derrocar un gobierno y de reemplazarlo por la oposición. Se trata de utilizar al gobierno y a la oposición para que se enfrenten y destruir el país. A Estados Unidos no le interesa quién está en el poder. Su cuestión, su problema, es destruir el país y el Estado. Es decir, la capacidad de resistencia de ese pueblo. El objetivo, en realidad, es destruir el Estado. Esto es, que los poderes del Estado profundo gringo ven como una amenaza a su hegemonía el desarrollo de los estados que ellos consideran su periferia. Más aún, con el desarrollo inédito, exponencial y descontrolado que ha tenido China en los últimos 20 años. Esos 20 años que han pasado desde la presentación de aquellos planes del Pentágono. Lo que pretenden hacer estos poderes fácticos estadounidenses es un tipo de apuesta doble o nada, para tratar de evitar lo inevitable, que es la consolidación de China como primera potencia y un nuevo orden mundial basado en la pluripolaridad política y económica. Por eso vimos recientemente un hecho que incluso fue celebrado por el fascismo venezolano, que fue el golpe de Estado que llevó a un cambio de gobierno en Bangladesh, que se llevó a cabo, más que por posiciones políticas, por una posición geoestratégica del país bengalí en la nueva ruta de la seda china, por donde se estima que pase más de la mitad del comercio mundial. También vimos recientemente cómo Venezuela manifestó su adherencia al bloque de los BRICS, que se presenta como la primera y la más fuerte alternativa al modelo caduco imperialista impuesto por Norteamérica y Europa. Sinceramente creo que con el surgimiento de los BRICS estamos más cerca que nunca de lograr el sueño de Simón Bolívar, que es el sueño de la patria grande, que es el sueño de la patria humana. En el ajedrez mundial, Venezuela es la pieza que puede sumar la primera reserva de petróleo del mundo y una de las más grandes reservas de minerales al PIB del bloque imperialista o al bloque alternativo de los BRICS. Por lo tanto, la paz en Venezuela pasa en primer lugar por los venezolanos, pero también depende del papel que juega nuestro país y nuestros aliados en el mundo. Muy bien, seguimos acá. Por ahora y para siempre. Poder del pueblo y victoria. Poder del pueblo y victoria. Miren esos elementos en ese material audiovisual. De la televisión, de una pantalla de televisión, solo una, en la sala de la casa, a millones de pantallas, en manos de cada persona, en cada cuarto, en la sala, en la biblioteca, en todo lugar, con aplicaciones, contenido, metiéndose aquí y aquí. Lo hemos conversado a lo largo del diplomado en comunicación política. Lo enfatizan en el video. Dos emociones fundamentales, el odio y el miedo, para colonizar voluntades, para orientar en una dirección determinada, con fines determinados, muchas veces o principalmente malévolos, de dominación. Energía, tierras raras, tecnología, al servicio del imperialismo. Francisco. Fíjate, todo esto que nosotros vimos en el material que se presenta, y voy a tratar de ser breve para poder irnos a una pausa y poder seguir hablando del tema. Resulta que al final de la guerra mundial, toda esa tecnología que se aplicó y además el petróleo que usaron de Venezuela, recuerdo que Medina Angarita lo dejaron seguir vendiendo petróleo, pero para ellos usarlo en la guerra. Toda esa tecnología, el internet, los teléfonos Motorola que algunos conocen, los Tango 200, Tango 300, ¿se acuerdan? Los superbloques que se usaron aquí en el 2000, ya tenían 50 años de haber sido inventados. Y hoy estamos entrando en el mismo conflicto. En breve vamos a seguir hablando sobre eso. Entonces, lo que quiero decir es con esto, una cosa es la fecha en la que se genera, se inventa una tecnología y otra es la fecha en la que se masifica y se le da derecho a la población. Generalmente, todo lo que nosotros usamos en la actualidad tuvo un objetivo militar y hoy es parte de la imposición. Y quiero dejarles un dato aquí también.
Resulta que finales de 1936, 40, ya en la época casi llegando en lo que nosotros conocemos el periodo acá en Venezuela de Pérez Jiménez, hubo un conflicto entre los partidos en Estados Unidos y ellos dijeron, fueron tan bárbaros con el colorario Roosevelt y la doctrina Monroe, que un candidato dijo, vamos a inventarnos ahora la teoría del buen vecino, vamos a ser buenos y vamos a decirles a la sociedad de América, desde Argentina hasta Canadá, cómo deben vivir, y empezaron la imposición cultural a través de esa tecnología, televisión, radio, todos esos elementos. Nos dicen por ahí, Rafael. Sí, tenemos que seguir rigurosos a la producción. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con Poder del Pueblo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, Por ahora y para siempre, Poder del Pueblo y Victoria. Seguimos con Francisco Quevedo Suárez, analizando todo el tema, la tecnología, la energía, la guerra cognitiva. Coméntanos, Francisco. Bueno, le seguía con el hilo histórico. Medina Angarita, Estados Unidos y la teoría del buen vecino. Resulta que le dan golpe de Estado a Medina Angarita. Voy a hacer un trance rápido en la historia. Le dan golpe de Estado a Medina Angarita, llega Pérez Jiménez. Pérez Jiménez se alinea a los intereses de Estados Unidos, pero Pérez Jiménez, aunque tenía una postura nacionalista, que hay que decirlo, estaba alineado igual a los intereses de Estados Unidos.
había una política de represión al pueblo, se acumuló fuerza popular con Fabricio Ojeda, se empezó a unificar gente de las Fuerzas Armadas con el pueblo, que para Estados Unidos era peligroso, pero Estados Unidos le da la orden a Pérez Jiménez de reducir la emisión de petróleo a Estados Unidos, porque ya ellos habían empezado con el conflicto de la Guerra Fría con Rusia. Ellos decían que a través del espacio acuático, Rusia podía, lo que hoy es Rusia, en ese caso la Unión Soviética, podía incautar el petróleo. Y ellos decían, vamos a recibir de México y Canadá el petróleo y vamos a reducir la emisión por parte de Venezuela. ¿Y qué hizo Pérez Jiménez? Le dijo, voy a seguir vendiendo. Y Pérez Jiménez, sin la autorización de Estados Unidos, convocó a unas empresas transnacionales y siguió vendiendo petróleo. Estados Unidos, ¿qué hizo? Envió a unos emisarios de la CIA, convocaron a Rafael Caldera, Jovito Villalba y Betancourt y negociaron en lo que es el Pacto de Nueva York, cómo entregar Venezuela, pero que Venezuela tuviera un periodo largo al servicio de los intereses de Estados Unidos. Luego de eso, el golpe de Estado a Pérez Jiménez, la gente emocionada, pero ya había un acuerdo por parte de los partidos políticos que se había trazado ya. Se da el pacto de punto fijo, se impone una nueva constitución al servicio de los intereses de Estados Unidos y también eso ocurre a la par de ese desarrollo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Cada uno quería imponer su modelo de sociedad, eso hay que decirlo. Su perspectiva del modelo de sociedad, el proyecto político. Se hablaba de socialismo por un lado, comunismo y se hablaba también de la sociedad capitalista. Estados Unidos desarrolla el Fondo Monetario Internacional, empieza a generar medidas, hasta que llegan en el 89, cae la Unión Soviética y ellos dijeron en Estados Unidos somos ahora los dueños del mundo, no competimos con nadie. Fukuyama y el fin de la historia. Dicen que se acabó la cosa. Y resulta que crean el famoso consenso de Washington, que son 10 medidas internacionales en materia económica que debe regir al mundo. Lo que ellos no esperaban es que la gente en Caracas dijo, no nos vamos a calar eso, y hubo un Caracazo. Y luego de eso, unos años después, salió Chávez, primero salió el pueblo, y luego sale la Fuerza Armada y dice, estamos hartos de este sistema que ustedes intentan poner en el mundo. Pasan 6 años después de eso, y ese por ahora se convirtió en un para siempre que se traduce en la victoria electoral de la Revolución Bolivariana. El proyecto de Bolívar, que ellos creían derrotado hace 200 años, empieza a construir misiones sociales, educativas, alimentación, cambia las condiciones del pueblo y demuestra que el proyecto Bolívar sí es eficiente, sí se puede lograr, pero a través del manejo soberano de nuestros recursos. Y ahí está la gran contradicción histórica. Totalmente. Chávez materializa el proyecto de Bolívar y derrota todas las acciones internacionales que han ocurrido en la historia contra Venezuela. Piazo de síntesis histórica de 60 años de parte de nuestro hermano Francisco Quevedo. Total. Miren lo siguiente. Ayer mismo, 34 años, 34 años del 4 de febrero de 1992. Vamos a dar un aplauso al 4 de febrero de 1992, cuando conocimos al comandante Hugo Chávez y comenzó la revolución bolivariana. Mira, y Rafael, quisiera que entremos ahorita en el contexto actual, ya dinámico. Fíjate, pasa que muere el comandante Chávez y ellos creen que murió Bolívar, cayó el proyecto. Creen que muere Chávez y cae el proyecto. ¿Creen que se llevaron a Maduro? Gana Nicolás. ¿Sí? Gana Nicolás y aplican todas las teorías internacionales que han inventado en 200 años, las convierten en una sola y las aplican contra Venezuela. Y llega noviembre del 2025, voy a hacer un salto histórico, todos conocemos lo que hemos vivido, los que no son de otros países pueden investigar sabotaje eléctrico, lo que implicó la pandemia para Venezuela, el bloqueo, las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, Operación etcétera, Gedeón. todo eso, el intento de asesinato, etcétera, etcétera. Resulta que ya en noviembre del 2025, Trump lanza una nueva estrategia de seguridad nacional para dominar al mundo. Y ahí es donde entramos en el conflicto. Estados Unidos, así como al final de la Segunda Guerra Mundial, quiso imponer su tecnología en el mundo, hoy quieren hacerlo. Y para hacerlo necesitan recursos que no tienen, están endeudados con China. Una deuda cuantiosa, impagable, ¿sí? No tienen reservas de recursos propios, ni en materiales, ni económicas. Y se ven obligados a dos cosas: apoderarse del único país
que tiene las reservas que pueden permitir energéticamente hacer la transformación del modelo energético del mundo y el modelo tecnológico del mundo. Es decir, Venezuela tiene suficiente petróleo para producir lo que hoy se produce en el mundo y para generar las nuevas líneas de producción con otra tecnología. Es decir, tenemos carros hoy que funcionan con gasolina, hay que producir ahora carros que funcionen con energía solar. Esa transición solo se puede hacer con los recursos que dispone Venezuela. Y ellos dicen, Venezuela es una amenaza inusual, lo dijeron hace 11 años, 10 años, y ellos dicen, además que tienen los recursos, son el único país en la historia, en 200 años, que nos han desafiado como modelo. Y entonces Trump dice, yo quiero gobernar el mundo, voy a desmontar Estados Unidos. Ellos están haciendo un montón de cosas. Ellos están desconociendo la Constitución de Estados Unidos. Quieren imponer la ley de más fuerte en el mundo. Quieren eliminar la ONU. Y además quieren hacernos ver que eso no está ocurriendo con algo que Trump aplica, que es la teoría del loco, que pareciera que nada de lo que él hace responde a un plan, pero si ustedes, hermanos que nos ven, se meten en la página de la Casa Blanca, van a ver la estrategia de seguridad, noviembre de 2025, donde dice todo lo que quiere hacer contra Venezuela, todo lo que quiere hacer contra América, todo lo que quiere hacer en Asia y todas las invasiones que quiere hacer en el mundo. Ellos ahí, compañeros, para los que tienen dudas, anunciaron a una operación que se llama Martillo de Medianoche, que después lo llamaron Resolución Absoluta, que fue el secuestro a nuestro presidente Nicolás Maduro. Miren lo siguiente, es enorme el esfuerzo porque es denso el contenido, es mucha información, pero hay el llamado a todas y a todos a documentarnos, a investigar, a conocer todos estos elementos, a profundizarlos. Y en ese sentido, vamos a dejar el video para cerrar, ¿verdad? Vamos a hacer un ping-pong violento acá de preguntas y respuestas. Aquí tenemos a Yender Mellado de la 20 cohorte del Diplomado en Comunicación Política. Pregunta para Francisco. Sí, una pregunta para el compañero Francisco, que tiene bastante conocimiento. Hace un rato estabas hablando acerca del corolario Trump, recientemente lo estabas diciendo también. Quería saber la diferencia de ese corolario que, bueno, va en contra de las políticas de países no alineados con los Estados Unidos como Venezuela. ¿Y cuál es la diferencia que tiene y alguna similitud con el corolario que tiene Roosevelt, que hizo Roosevelt en su momento? Estados Unidos anteriormente impuso una arquitectura internacional basada por organismos internacionales. Hoy Estados Unidos quiere eliminar todos los organismos internacionales que ellos mismos construyeron. Es lo primero. Lo segundo, que el principio fundamental en este momento de esa nueva estrategia de seguridad es que solo les importan los intereses de Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos no es de la población, porque además les digo, en la Constitución de Estados Unidos no aparece la palabra democracia en ningún lugar. En Estados Unidos gobiernan las élites. Y dijeron que ellos van a imponer esos intereses por dos vías. Otro principio que dijeron. La fuerza económica a través de aranceles y bloqueos y medidas coercitivas unilaterales o a través de la fuerza. Quien lo quiera ver, página de la Casa Blanca, Estrategia de Seguridad Nacional 2025. ¿Otra pregunta? Ok, vamos ahora con Alejandra, que vamos a esperar a Alejandra. Una chica de la juventud venezolana que también se encuentra cursando nuestro diplomado y también tiene, vamos a dar un aplauso a la juventud venezolana consciente. Alejandra, te escuchamos. ¿Qué mensaje le daría a la juventud venezolana para seguir apoyando nuestro país y seguir triunfando y no caer en tentaciones del fascismo de Estados Unidos? Lo primero que hay que decir a la juventud es que no se deje quitar el derecho a la vida, el derecho a vivir. Estados Unidos quiere llamar a una guerra y nosotros estamos aquí convocando a la paz. El único país en el mundo que quiere, los únicos dos países en el mundo que quieren una guerra es Israel y Estados Unidos. Hoy la juventud debe salir a defender la paz. Hoy la juventud debe salir a defender sus proyectos, la gobernabilidad en nuestra tierra venezolana. Y hoy la juventud debe sentirse orgullosa de que Venezuela no tiene miedo ante ningún bombardeo, que Venezuela no sea milana con nadie y que esta generación actual, estamos generando las condiciones para que el futuro de ustedes sea brillante, sea maravilloso y tener un mundo mejor. Muy interesante todo esto, ¿no? Y muy denso y muy profundo. Hermanos y hermanas, estudiantes de la cohorte del Diplomado en Comunicación Política número 20, quienes nos escuchan a través de Radio La UICOM, quienes nos ven a través del canal YouTube,
a profundizar todos estos elementos que ha aportado nuestro hermano Francisco Quevedo Suárez con una investigación bien densa, bien profunda, a la que todos estamos mandatados, porque solamente con la conciencia y con el entendimiento, la juventud y todas y todos nosotros vamos a poder ver en la justa dimensión la realidad de lo que nos está sucediendo y vamos a impedir que el imperialismo, a través de sus mecanismos tecnológicos, sus plataformas digitales, pretenda contarnos una historia distinta a la realidad que estamos viviendo. Hay asedio imperialista, somos una patria libre y soberana y nosotras y nosotros siempre, nosotras y nosotros siempre. Fuerte el aplauso a los estudiantes de la corte número 20 del diplomado. Fuerte el aplauso para nuestro invitado Francisco Quevedo. Fuerte el aplauso para la juventud revolucionaria y consciente. Fuerte el aplauso para todo el pueblo venezolano que sigue en unidad, en lucha, en batalla y en victoria. Nos vamos con el video. Por ahora y para siempre. Hoguera de febrero, señal de futuro. Nosotras y nosotros. Fuerte el aplauso para todas y todos. Muchas gracias. Esto fue Por ahora y para siempre. Poder del pueblo y victoria. Aplauso. Tenemos bandera, tenemos historia y seguiremos teniendo patria. El fuego que nace. Candil del porvenir. Compañeros, lamentablemente, por ahora. Un juramento vivo en la llama de la lealtad eterna. La bandera sigue ondeando. Hoguera de febrero, señal del futuro. Por ahora y para siempre. Ya llegó la